Hola, hoy vamos a hablar del bolero en el son. Primero, un poquito de historia, muy rápido. Son originario de Cuba, son cubanos, como su propio nombre indica, a finales del siglo XIX, en las provincias orientales. Combina elementos musicales tanto africanos como españoles. El son es una música popular que desde sus inicios ha retratado y reflejado la sociedad cubana, ya sea tanto en ámbitos políticos, culturales o sociales. El son tuvo su génesis en un ambiente rural y posteriormente alcanzó su máximo esplendor o su máxima expansión en las grandes ciudades. Para ello fue súper importante el proceso migratorio del país, donde diversos músicos, tanto empíricos como profesionales, se acercaron a las grandes ciudades, sobre todo a La Habana. Con el paso de los años se originaron diversas variables del son. Sobre todo vamos a mencionar las dos primigenias que son anteriores al son, que son el changüí y el nengón. Después vinieron muchas otras, como podrían ser, por ejemplo, el montuno, son montuno, el chachachá, el sucusucu, la guaracha, entre otras, y también, como no, el papel fundamental de la fusión del son con otros géneros, como son en este caso el jazz, el bolero o el danzón. Evidentemente, en su trayectoria y en su evolución, mencionar también la fusión con otros ritmos caribeños, como la plena, la bomba o el merengue. Todo esto, todo este tránsito, toda esta evolución del son, al final acabó en su máximo exponente, que es la salsa. Los formatos fundamentales para tocar son, para mí al menos, por lo menos los que yo conozco, son el sexteto, septeto o conjunto. La diferencia entre sexteto y septeto es la introducción de una trompeta y pasamos al conjunto cuando ya hablamos de piano, una o varias trompetas y tumbadora. Tres hitos importantísimos en la historia del son para mí. La introducción de la clave abacua a cargo de Ignacio Piñeiro, el poeta del son, la fusión del son con el bolero a cargo de Miguel Matamoros y la entrada del songo a cargo de Formel. Formel mezcló el son con el changüí, con el rock, con el pop y dio lugar al songo, muy conocido y muy famoso. Bien, entramos en materia. El papel del bongo en el son. Para mí tiene cuatro partes fundamentales y muy importantes. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a ver un pequeño vídeo, las explico las cuatro partes, dura muy poquito, 1 minuto y medio, donde vais a ver esas cuatro partes y luego os explico cada parte, ¿vale? Este es un vídeo que hemos grabado aquí en La Habana con una tresera amiga mía, Olivia Soler, magnífica tresera, y mi socio Manuel Regal, excelente músico, contrabajista. Vamos a ver, empezamos con la parte de la improvisación del bongo, donde digamos que el bongo habla o juega, en este caso con la melodía del 3, dialoga con el 3. Vamos a la parte de la campana. Veis que coge otro énfasis de la canción, haciendo todo el mundo prácticamente lo mismo, pero la canción cambia. Esto normalmente cuando hay la parte del montuno, si hubiera voz o hubiera coro, sería evidentemente más visible el cambio. En este caso, como no lo hay. Y ahora vamos a la parte del acompañamiento, donde Olivia, la tercera, está haciendo su solo y nosotros vamos a hacer martillo, el ritmo martillo básicamente, para ponernos en un plano un poquito más un segundo plano, para dejar evidentemente a la tercera hacer su solo. Después de tocar el solo, hay una parte que mezcla la improvisación con el solo. Vamos a hacer un pequeño solo. Veréis la diferencia entre el solo y la improvisación, porque el solo es un movimiento un poquito más rápido, no tiene por qué ser rápido, pero en este caso hay algún movimiento un poco más rápido y una frase más típica de los solos. Es importante el tema de la clave. Ahora empieza el solo de bongo. ¿Veis? Tiene algún movimiento más rápido. Eso no sería variación para acompañar, porque son movimientos mucho más efusivos, más rápidos. ¿Vale? Entonces, vamos por partes. Importante. Primera parte, la más importante, la del acompañamiento. El acompañamiento del bongo. Para ello, dos vídeos súper importantes. Lo vamos a hacer muy rápido para no hacer este vídeo muy largo. Yo voy a remitir al vídeo del ritmo martillo y el vídeo del concepto del bongo con la clave. Dos cosas súper importantes. Primero, el ritmo martillo, que es el ritmo básico de acompañamiento del bongo, ¿ok? Que hace 1, 2, 3, 1. ¿Ok? Como os comento, echarle un vistazo al vídeo, donde explica detalle, técnica y metodología para aprenderlo adecuadamente. Y segundo, el concepto del bongo con la clave. Súper importante, un tema de concepto. En este caso vamos a utilizar una base de clave que hemos grabado aquí en La Habana,
que dejaré en el vídeo también. El bongo tiene una variación, ya se puede decir que es una variación, que son dos golpes que unen de manera un poco especial el bongo con la clave. Lo más importante son dos golpecitos. 1, 2, 3, cua, i, 2, 3 y cua. Son cua, y cua. 1, 2, 3, cua, i, 2, y cua. Súper importante siempre acabar. Esto para todas las variaciones de bongo es muy importante, el tema de la clave. Acabar ahí siempre es como... Importante el tema de la improvisación del bongo. El bongo tiene un papel más presente que otros instrumentos de percusión. El bongo dialoga y el bongo habla y se compenetra con el cantante, con la letra si hubiera, o con otros instrumentos como el vídeo que hemos visto, con la tresera en este caso, con la melodía. Hay unas cuantas que son que se escuchan, digamos que mucho, o que son más fáciles de hacer. Dejo un vídeo por aquí muy cortito donde hago algunas para que las veáis. No es que suelen ser muy complejas, hay algunas que son muy típicas. Importante siempre caer con clave. Y la parte de la campana, importante, la parte de la campana que suele venir, ya te digo, en el son montuno, en el son montuno digo yo, suele venir en la parte del montuno, que se le llama montuno, coro, parte B, cada uno llama de una manera. Pero en fin, hoy en día podemos ver el tema de la campana en cualquier momento. No hay una regla escrita. Y lo que os comentaba, tiene varias llamadas, si se hacen, que tampoco tiene ahí por qué hacerlas. Esta es muy típica. Dejo todos los vídeos abajo en la descripción. El más importante de todos, el de la canción que hemos visto, sin la pista del bongo. Ese vídeo es súper interesante para estudiar bongo. Nada, espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas gracias por todo. Espero vuestros comentarios, vuestras dudas, si es que las tenéis, que estaré encantado de comentarlas. Y sobre todo, vuestras aportaciones, que son más que necesarias, son imprescindibles. Muchísimas gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias. Gracias por todo.